Muy buenas y bienvenida este martes 14 de enero. Como ves, hoy sí, efectivamente es martes y te estoy presentando este podcast en formato drop, en estas cápsulas de información que ya sabes que puedo grabar desde cualquier sitio, sin editar, sin complicaciones, etcétera. Pues sí, te comento rápidamente antes de entrar en materia, porque cuando tenía que grabar el podcast, digamos, editado, radiofónico de los martes, pues no me encontré demasiado bien. Como solemos decir aquí en España, supongo que estaba incubando algún tipo de virus, tenía un poquitín de malestar, la voz tampoco la tenía del todo bien, de hecho tampoco es que la tenga demasiado bien, pero pensé, ostras, tengo una audiencia fiel, que están ahí cada semana, en cada programa, en cada contenido, y no quería dejarte o no dejar a la audiencia o dejarte a ti sin algún tipo de contenido. Y he pensado, mira, oye, si no pude grabar el podcast editado y todo como a mí me gusta de los martes, con ese concepto radiofónico, de hecho si me sigues de hace tiempo, ya sabes, ya conoces un poquitín el estilo o mi estilo, digo, bueno, mira, oye, improviso un poquitín algo en este formato ágil que puedo grabar en cualquier sitio. Ahora, por ejemplo, estoy en exterior, no estoy en mi estudio de grabación, y puedo ofrecer algún contenido que esté bien, un contenido evidentemente chulo, con rigor y al detalle minucioso, pero de una forma más ágil, que me permita grabarlo y sin editar y que pueda subirlo hoy mismo, hoy martes, por ejemplo. Y de hecho hacía tiempo que quería hablarte de una mochila que estoy utilizando, que ya he utilizado bastante, que es la Dynafit DNA de 8 litros. Una mochila de pura competición, muy atractiva en lo visual, es muy llamativa, es muy bonita, en esta combinación negra con amarillo y con las cremalleras en fucsia o rosa, no sé, no estoy seguro, ya sabes que si me conoces de hace tiempo ya sabes que soy daltónico, con lo cual los colores voy un poquitín de aquella manera, pero en cualquier caso es una mochila muy visual, llama la atención, es decir, te la tienes que mirar cuando la ves, si la ves en alguna tienda en el perchero colgada o si la ves en algún corredor en alguna carrera, es una mochila que te la tienes que mirar. Pero más allá de eso, de lo estético, que también, vamos a ver qué ofrece esta mochila, qué características tiene, vamos a ver esos puntos a favor, evidentemente también algún punto en contra, porque lo va a haber, de esta mochila de 8 litros. Fíjate que a pesar de estos 8 litros, que efectivamente ya sabes que si lleva DNA en Dynafit, estamos hablando de competición. Por establecer un paralelismo, sería como la gama o la línea S-Lab de Salmon. El concepto es ese, producto ligero, muy bien acabado, tremendamente bien acabado, muy lleno de detalles, ligero y para competir. Fíjate que incluso, a pesar de esos 8 litros, que puede parecer, y de hecho es limitado para el corredor popular, el cuarto clasificado de UTMB 2024, que no sé si diré bien el nombre, o bueno, para que me entiendas un poquitín, el cuarto clasificado corredor de Dynafit, que era Hans Namenberg, algo así, en 20 horas 31 minutos, cuarto en UTMB. Y ahí se supone, o quiero pensar, que llevaba todo el material obligatorio. Evidentemente, para un corredor popular, vaya por delante que yo no sería el modelo que yo llevaría a UTMB. Yo no, prefiero llevar una mochila con más capacidad y no llevar una tan ligera que tenga que sacar 3 cosas para alcanzar una. Pero bueno, entendiendo este producto para lo que es, que el corredor popular lo vamos a utilizar en carreras más cortas, no en un UTMB para el corredor popular de 2 noches, con más material, pero sí que para un tipo de carreras más corta, para un ultra de, sí, por ejemplo, un 100 kilómetros, que puedas llevar una chaqueta compactable, una camiseta térmica no demasiado gruesa, a lo mejor en una ultra que no te pidan malla larga, que normalmente en todas las ultras ya lo están pidiendo, pero igual no te piden, por ejemplo, pantalón de agua, igual no te piden 2 frontales, ¿de acuerdo? Es decir, con un material un poquitín más reducido, sí que se puede utilizar en un 100K. Te digo los datos: 8 litros de capacidad, un peso en la talla S, en la mía, talla S, 140 gramos, más 40 gramos del carcaj. La mochila vale 180 euros, pero el carcaj va incluido. Es decir, mochila y carcaj, 180 gramos, 180 euros. Ahora te explicaré todos los detalles y demás, ¿vale? 3 tallas disponibles, unisex, tanto para chico como para chica. Bien, vamos a ver qué ofrece esta mochila, cómo está distribuida. Te lo voy a explicar de forma fácil, entendible, porque ya sabemos que aquí no hay imagen, con lo cual yo te lo tengo que explicar para que tú puedas entenderlo de forma fácil.
Parte delantera. Tenemos, evidentemente, los dos compartimentos para el soft flash que vienen incluidos. Ojo, tenemos aquí los dos soft flash de medio litro, de 500 mililitros. Tenemos los bolsillos evidentes para el soft flash, que aquí tiene una parte muy curiosa, que es que para poder introducirlos de forma más fácil, tienen una especie de pestañita, como de goma un poquitín granulada, para que tú estires y tiene como un corchete, un clic, ¿vale? Un cierre por clic. Entonces eso se abre a modo de... como si fuese una página de un libro, más o menos. Entonces, por ahí puedes meter más fácilmente el soft flash, ¿de acuerdo? Ahora te explicaré la parte negativa de esto. Por encima, o sea, más cercano al hombro, por encima de los soft flash, más cercano al hombro, tenemos dos bolsillitos, uno a cada lado, con unos tiradores muy chulos, muy bien acabados, bastante generosos para que los puedas utilizar con guantes sin problema. Esta mochila se puede utilizar perfectamente con guantes porque todo está pensado o todo es perceptible al tacto, incluso con guantes. En estos bolsillitos cercanos a los hombros están micro perforados, pero ten en cuenta que ahí va a ser un bolsillito puramente testimonial, es decir, ahí lo que puedes meter son envoltorios, puedes meter, por ejemplo, un paquete de Kleenex, si has aparcado el coche, pues las llaves del coche, etcétera. Poquita cosa más, pero bueno, siempre es bienvenido en una mochila de este corte Racing esos huequecitos o esas partes que se aprovechan, que si no pusieses esos bolsillos quedarían ahí el tejido sin más y sin aprovechar, con lo cual, oye, cualquier bolsillo, cualquier compartimento, bienvenido sea, evidentemente. Si ya bajamos más hacia abajo, tenemos los clásicos bolsillos de un material muy, muy finito. Es diferente a la parte de arriba, vamos a decir, es una licra muy, muy finita. Va todo termoencolado, en los dobladillos de donde se introduce el soft flash, todo encolado, todo muy bien acabado. Y ahí por debajo, como te digo, tenemos esos bolsillos, el clásico bolsillo para llevar pues guantes, el buff, gorro, nutrición, etcétera, en un material que te sonará. Es un material muy, muy recurrente en lo que es el textil o complementos dentro del trail running, y lo hemos visto, por ejemplo, en pantalones de Salomon o en pantalones de Asics. Con lo cual, ya digo, si lo vieses dirías, ah sí, ya sé qué tejido es, porque te viene a la mente rápidamente. Con lo cual tenemos un bolsillo de estos a cada lado, con la particularidad que el del lado derecho, ese bolsillo a su vez es doble. Es decir, dentro de ese bolsillo hay otro subbolsillo. Ten en cuenta que este material es muy fino, es muy elástico, pero es muy finito, con lo cual no podemos meter cosas muy punzantes aquí. Yo, en mi opinión, hay que tener mucho cuidado con la nutrición, porque la nutrición a veces, si son, por ejemplo, los tubitos de geles, por ejemplo, tipo 226, tiene unas aristas muy marcadas, muy puntiagudas, o algunas barritas también que tienen ese plástico con esos, sí, al final el acabado muy, muy anguloso, puede llegar a deteriorar el material, con lo cual ya no es que sea en sí la mochila que sea más o menos endeble, que no es el caso, pero es que claro, según lo que metamos, pues tampoco el tejido hace milagros. Hay que tener muy en cuenta qué metemos en este tipo de bolsillos. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho, pues eso, para llevar el buff, gorro, sobre todo ahora con estos días de tremendo frío. Ahora mismo hace un frío tremendo y pues, por ejemplo, ahí puedes meter los guantes, que a mí siempre me gusta llevar a lo mejor incluso dos pares de guantes. Llevo unos Lurvel muy, muy finitos que son prácticamente un sotoguante. Y después llevo normalmente, que me habéis preguntado en alguna historia que he salido, que se me han visto los guantes, unos de North Face finitos pero con membrana. Entonces, como a veces voy jugando con dos pares, pues en ese tipo de bolsillos sí que lo veo apto. O también el gorro, si dices, ostras, ahora por la mañana he salido prontito y llevo el gorro, pero y luego igual a mediodía ya me molesta o ya tal, pues oye, guardas ahí el gorro, te pones una gorra o un buff o una cinta en el pelo, etcétera, lo que quieras. Eso sería en cuanto a la parte delantera, que el ajuste se hace por dos tiras elásticas. Eso sí que es, ya lo hemos visto en varias mochilas, dos tiras elásticas paralelas con un ganchito. En este caso no es cierre por clic, sino es un gancho que abraza del lado derecho al lado izquierdo. También muy bien acabados, ojo, me gusta mucho cómo están las presillas donde puedes cambiar la altura. Todo muy minimalista, ojo, nada aparatoso, pero oye, con esos detallitos que te permite ese grado de personalización que para mí es muy, muy acertado. ¿Qué le encuentro aquí?
Pues que el nudo de esa goma, eso en el argot textil se llama cola de ratón, ¿vale? Le llamábamos así en mis tiempos del textil. Entonces, esa cola de ratón, esa cinta, esa goma elástica, por decirlo así, recubierta, el terminal está anudado y luego rematado con calor, quemado, por decirlo así, como si lo hubiesen quemado con mechero. Hombre, a ver, yo en esta mochila hubiese esperado otro acabado, un terminal de plástico como por ejemplo vemos en otras partes de la mochila, porque piensa que esta mochila, por ejemplo, en la parte delantera, abajo, por decirlo así, en las costillas, tiene también un tensor tipo tanca, que son estos tubitos que tiene un muellecito dentro y apretas el botón, entonces estiras el cable y se queda autorregulado, eso se llama cierre tipo tanca. Pues por ejemplo, en la parte de estas costillas tienes esa regulación con otra goma de tipo cola de ratón para que puedas ajustar un poquitín más la mochila adelante en la zona baja, con lo cual está muy bien porque si llevas, por ejemplo, imagínate que llevas ahí pues más peso de la cuenta porque tienes que meter ahí el frontal o quieres destinar ese espacio a nutrición y oye, al final pesa, pues para que no se te vaya despegando al correr, con ese cierre estiras y lo ajusta más a esta parte baja, a la parte baja de la mochila. Pues bien, en ese cierre, en esa parte, el tirador es de goma, está bien acabado, incluso con el logo de Dynafit, ¿no? Pues bien, yo creo que lo que te comento, en estos cierres pectorales, en lugar de ese nudo ahí, un poquitín chapucero y quemado con calor, pues un cierre o un remate así de plástico con el logo, pues está más a la altura, primero, del precio de la mochila y después no desluce el resto del conjunto, porque al final ves una mochila muy bien acabada y ves ese detalle con el nudo y dices, ostras, yo esto aquí no hubiese esperado encontrarlo. Pero bueno, quitando eso, tenemos una parte delantera sin demasiadas complicaciones, o sea, sota, caballo y rey, a lo fijo, a lo esencial y perfectamente. Antes de pasar a la parte trasera, no quiero olvidarme lo de los que te comentaba al principio, no quiero olvidarme de la parte donde van los bidones. Es decir, te he hablado de ese cierre con un clic para que se abra esa hoja de tela para dar cobijo al soft flash. Sí que es cierto que la entrada es muy buena. ¿Qué sucede? Que le han cosido en la parte exterior una goma de lado a lado de 1 centímetro aproximadamente, con el objetivo de que cuando el bidón se te va vaciando y queda un poquitín así fofo, pues ese movimiento hacia arriba, hacia abajo, yo lo que hago es, cuando se me va acabando el agua, lo que hago es, cuando bebo, después soplo, entonces inflo el bidón y no va hacia arriba y hacia abajo. Sí que el agua hace mucho ruido, pero por lo menos el bidón no se escurre. Eso es un truco, el truco del almendruco, ¿vale? Pero bueno, en el caso de que no quieras ir soplando y demás, esa goma evita eso, que el bidón se vaya bajando y entonces rebote. Claro, tiene su lado negativo y es que cuesta mucho meter el bidón. Cuesta bastante meter el bidón que viene de origen. No pasa nada, yo he encontrado la solución. Yo lo que he hecho es, o lo que hago es, los bidones meterlos en el bolsillo inferior. Claro, evidentemente te quedas sin ese espacio útil para otras cosas, para mi gorro, mis guantes, etc. Bueno, yo los guantes los meto donde deberían ir los bidones, por arriba, y los soft flash abajo. Es el truquillo que utilizo para que no me complique mucho la vida esta mochila a la hora de meter los bidones, ¿de acuerdo? Muy bien, y con esto nos vamos a la parte trasera. La parte trasera es ciertamente original y aquí es donde también un poquitín la estética juega su papel esencial. Fíjate, en la parte trasera superior tenemos en ese tejido finito de licra, vamos a decir, que ya conocemos de otras mochilas, no es nuevo, ya es usual verlo, que está micro perforado, tenemos ese compartimento superior tipo joroba. Es decir, ahí sí metemos una chaqueta, que ahí es donde esencialmente podríamos meter la chaqueta, que es lo que pesa, vamos a decir, menos. Nos quedaría bastante cercano al cogote y bastante, vamos a decir, voluminoso, ya digo, tipo joroba. Entonces, por ejemplo, cosas más pesadas, malla térmica o camiseta térmica, lo meteríamos en la parte inferior, introduciéndolo por la cremallera del lado izquierdo, la cremallera que va en negro, que va a parar a la mitad de la espalda. Es decir, se acercarían los dos compartimentos, pero no llegan a tocarse porque hay una malla, que eso está muy, muy bien, hay una malla que separa, una malla volumétrica que separa la parte de arriba, la chepa, la joroba, con la parte de abajo. Con lo cual, al final queda muy bien. No es tan aprovechable el compartimento como cuando es entero, pero por lo menos te permite separar ciertas cosas
y con una cierta lógica, con un cierto sentido, ¿de acuerdo? Esto sería la parte más pegada a la espalda. La parte trasera derecha tenemos otro bolsillo, otra cremallera en fucsia o en rosa, también en forma de V. Las dos cremalleras van enfrentadas en forma de V. Entonces, en esa cremallera del lado derecho tenemos otro compartimento bajo, pero más alejado de la espalda, que llega también hasta mitad de la mochila. La mitad de la mochila, la parte de abajo es negra y la parte superior es amarilla. Entonces ahí ese cambio de color es lo que determina los diferentes compartimentos, que también ese compartimento inferior es del mismo que la parte delantera, es con ese material que ya hemos visto en pantalones de Salomon y pantalones de Asics, como te he dicho antes. Claro, ¿qué sucede aquí? Que esta mochila no es compatible con Camelback. Eso tienes que tenerlo en cuenta. No tiene ni los enganches ni la salida para el tubo. Es decir, que puedes meter... es que ni puedes meterlo porque, claro, como el compartimento superior es tan cortito, ocupa la mitad de la mochila, a no ser que fuese un depósito de 1 litro, y dudo que quepa, y aparte es que ni tiene enganches para el tubo ni nada. Con lo cual, yo descartaría meterme en jaleos, porque no es una mochila destinada para eso, ni el tejido externo tiene la capacidad para retener, para sujetar un volumen de 1 litro de tejido, iba a decir, 1 litro de líquido, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que ceñirse a lo que es la mochila, es lo que es, una mochila de competición, racing y punto. Por cierto, como no, en los laterales, a cada lado izquierdo y derecho, tenemos también 2 compartimentos, pues también, para meter poquita cosa, Es el típico bolsillo lateral a los lados de la mochila, sin más. Y ya por último, pues hablar del carcaj, porque de alguna manera es un activo de esta mochila. Ya no tienes que complicarte la vida, buscarlo, comprarlo aparte, sino que ya te viene. Yo, por ejemplo, no lo he llevado últimamente, pero oye, ahí está. El carcaj los anclajes son muy robustos, puedes ponerlo lado izquierdo o lado derecho del hombro, sin problema. Y como digo, tiene unos anclajes que están hechos a conciencia, O sea, ahí es imposible de que se te suelte por error, porque tienes que tomarte tu tiempo para sujetarlos, para anclarlos. El carcaj no es el más ligero de la clase, son 40 gramos, pero eso sí, es posiblemente el más robusto. Está hecho en el mismo tejido base de la mochila, en ese ripstop semi-transparente o prácticamente transparente, pero claro, tiene su parte negativa, que blanco, nuevo, es súper bonito, lo ves en la mochila, y aparte el conjunto que hace con la mochila desde atrás es espectacular, pero claro, ese color o esa transparencia hace que nada menos que unos bastones que están todo el rato en el suelo, que puede ser que estés paleando en zonas con barro, en zonas con tierra suelta, tierra de esa negra que son mancha, que es un escándalo, pues claro, lo que quiere decir que el carcaj se va a mantener limpio o como lo compraste, pues 0, aparte se le añade de que no tiene la parte de abajo, el culo del carcaj no tiene esos agujeros de drenaje como por ejemplo sí que vemos en otros modelos. ¿Qué quiere decir esto? Si llueve, si el bastón, pues sí, has estado paleando con barro y demás, eso se va a hacer ahí dentro una pasta, va a ensuciar más y es que no va a salir esa suciedad. Es la parte negativa. Yo aquí veo que es un detalle que sí que tiene otras partes, otras grandes virtudes en los acabados, en la forma de sujetarlo, en la robustez. Ahí sí que sin problema puedes meter el palo sin miedo a que la roseta o la punta de tuxteno rompa o rasgue el carcaj, porque es imposible. O sea, la resistencia es brutal, pero claro, por contra le faltan esos detallitos. La mochila evidentemente se nota muy ligera, se nota muy acoplada al cuerpo. Es cierto que ese tejido base, que a su vez no es elástico, hace que no reboten los elementos, porque al no tener elasticidad no cede con el peso, con las inercias. Claro, por contra, no es la más, la más fresquita para días calurosos. Ese ripstop tiende a saturar un poquitín más que, por ejemplo, esas mallas más tejidas, no tan sintéticas, vamos a decir, transpiran más. Claro, todo no puede ser, Aquí sí tenemos una consistencia, una resistencia en ese tejido base pegado al cuerpo, pero por contra penaliza un poquito más en transpirabilidad. Eso sí, es una mochila comodísima y que efectivamente responde a ese espíritu Racing 100%. Ahí, por cierto, que se me olvidaba, no lo he dicho, tiene el silbato, que es obligatorio prácticamente en todo tipo de carreras, y está introducido en el bolsillito del hombro delantero en el lado derecho.
Y además otro detalle, si no quieres llevar el carcaj, pero sí que te gusta llevar los bastones a lo mejor en la parte delantera o cruzados detrás o la parte baja trasera, la mochila viene con varias gomas, varios tensores para que tú puedas personalizarla y poner esos tensores, esos cierres elásticos donde más te guste para llevar los bastones a tu forma. Y nada más, este es un poquitín el análisis así un poco rápido, pero que he intentado que sea al detalle, al punto, contándote las características de esta mochila, que ya digo, que tiene ese espíritu Racing, que visualmente es espectacular, que se nota ligera, con unos acabados espectaculares. La verdad es que la mochila es para mirarla y remirarla y recrearse, porque la verdad es que es espectacular en prácticamente todas las áreas de esta mochila, es para mirarla y admirarla. Por supuesto, si quieres algún tipo de contenido, alguna infografía en Instagram para que puedas conocerla más, tienes alguna consulta, alguna pregunta, por supuesto, me la puedes hacer llegar y vemos a ver si algún contenido más visual, no para escucharlo, sino para que puedas verlo, y yo me pongo manos a la obra rápidamente. Y nada más, con esto acabo el programa de hoy, a la espera de recuperarme un poquitín más, de que la voz se me ponga un poco en orden, y te espero como siempre en los próximos programas. Muchas gracias, cuídate mucho y que tengas buena semana.